Muchas gracias, Sea, por el reporte en este tema. Pero vamos a seguir avanzando en otras informaciones. La Fiscalía investiga el patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba. Aproximadamente se habla de cerca de 1.000 millones. Eventualmente también se estaría frente a un enriquecimiento ilícito. Vamos a conversar sobre este tema y para eso nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana y también presidente de la Comisión Investigadora de Fraude en el Ejército por la Ley Reservada del Cobre, Jaime Pilowski. Gracias, diputado, por acompañarnos. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Diputado, estos antecedentes que se han dado a conocer de estos cerca de 1.000 millones que tienen que ver con el patrimonio del excomandante en jefe, ¿da como para una investigación de enriquecimiento ilícito? Bueno, lo primero que hay que señalar que el único general que no ha asistido a la comisión investigadora del fraude en el Ejército fue el excomandante en jefe del Ejército, el general Fuentealba. ¿Y por qué era importante que asistiera a la comisión investigadora? Nosotros lo invitamos con mucha anticipación, lo invitamos en enero para asistir en marzo. Y la verdad que después de algunas justificaciones no asistió a la comisión. ¿Y por qué era importante? Porque como usted sabe, el fraude que nosotros estamos investigando hoy día alcanza alrededor de 6.600 millones de pesos. Más de 2.400 facturas falsas desde el punto de vista ideológico, es decir, sin prestación de servicio por parte del proveedor, y también facturas materialmente falsas, es decir, que no estaban autorizadas por impuestos internos. Bueno, en este cuadro, este fraude se produce precisamente entre el año 2008 y el 2014. 4 años donde precisamente el comandante en jefe del Ejército es el general Fuentealba. Claro, del 2010 al 2014. Del 2010 al 2014. El Comando de Apoyo a la Fuerza, que es el organismo que maneja los fondos de la Ley Reservada del Cobre, precisamente dependen jerárquicamente del comandante en jefe del Ejército. Y por eso nos interesaba que asistiera. Lamentablemente, y yo lo he planteado, las normas legales lo justificaban en esta materia, no tenía obligación de asistir, pero quiero señalar que muchos generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza, sin tener la obligación de asistir, fueron a la comisión investigadora, dieron su antecedente y el único que no asistió es el ex comandante en jefe, general Diputado, Fuentealba. ¿cuáles son las razones? Porque yo entiendo que a través de un escrito él argumenta de por qué no se va a presentar y por qué era tan clave para quienes son parte de la comisión investigadora que él pudiese presentar, entregar declaración o su testimonio respecto a este tema. Porque el Ejército es una institución jerarquizada. El tema que nosotros hemos discutido aquí es que hubo falta de control. Hay una discusión si, a mi juicio, hubo una negligencia inexcusable de aquellas personas que estuvieron a cargo de algunos organismos. Mire, aquí falló varios sistemas de control. Primero, el Comando de Apoyo a la Fuerza. Segundo, la Contraloría del Ejército. Tercero, la Tesorería, que pagó facturas que no existían en la vía jurídica, que eran materialmente falsa. Y cuarto también, que tenemos citado también a los subsecretarios, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que tiene que velar porque estos recursos se gasten y se inviertan adecuadamente. Y lógico que durante un periodo de 4 años, donde el máximo representante del Ejército, el ex general comandante en jefe Fuentealba, nos parecía que era absolutamente necesario contar con su participación para que nos contara cuáles eran los mecanismos que existían al interior de las distintas unidades y cuál había sido el papel que él tenía en este control que es necesario hacer. Mire, uno puede cometer el delito por acción, que son los que defraudan en este sentido. Hay 5 personas que se encuentran en prisión, pero también hay un delito de negligencia inexcusable, de no haber realizado adecuadamente el trabajo, y yo creo que en este caso, no soy el juez, tendrá que investigar la parte penal, pero nosotros, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, aquí hubo una falta de diligencia en el trabajo realizado por las autoridades respectivas. Diputado, acá estamos hablando de este antecedente nuevo que tiene que ver con el patrimonio del excomandante en jefe, pero por otro lado también de la investigación que ustedes están llevando de lo que se ha denominado como Milico Gate. ¿Pudiese ver ahí algún tipo de vínculo? Mira, a la fecha no hay ningún antecedente que pudiera vincular los fondos defraudados en el caso de la Ley Reservada del Cobre con el patrimonio del general Fuentealba. Yo quiero ser muy serio en la materia. ¿Pero es algo que se había visto en la comisión? ¿Había algún informe o algo que llamara la atención respecto a la cantidad de, sobre todo hablamos de bienes, de automóviles, que generara ahí alguna sospecha respecto a que es poco probable, dado su sueldo, que él hubiese tenido esta cantidad de dinero? 2 temas distintos. Mira, lo único que nosotros teníamos como antecedente
en el caso, es que tenemos un cabo del ejército que se gastó en un casino Monticello 2.400 millones de pesos. 2.400 millones de pesos sin saltar ninguna alarma durante 6 años. Por eso yo hablo de negligencia inexcusable en materia de controles. No es posible que un cabo del ejército, con el sueldo que tenga, se gaste 2.400 millones de pesos y no salte ninguna alarma al interior del ejército, claro. Pero también en el casino y los organismos correspondientes que tienen que fiscalizar a los casinos de juego. No había ningún antecedente respecto al general Fuentealba. Todavía no tenemos ningún link para poder relacionar uno con otro, salvo el hecho de que no acudió a la comisión investigadora. A partir de eso, yo he solicitado información a la Contraloría General de la República, que me llegó hoy día, respecto de las declaraciones de interés y patrimonio del general Fuentealba. Respecto a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, yo creo que es muy relevante. Dado que ya no asistió a la comisión investigadora, que no tiene ninguna obligación, que yo, insisto, debiera asistir, pero no tiene obligación de hacerlo, va a tener que explicar lo que usted ha señalado al Ministerio Público. Y 3 elementos fundamentales en la materia. Primero, como un funcionario público que tiene un sueldo, en este caso, máximo de 4 millones de pesos, que cuando fue general de la República, tiene un patrimonio de alrededor de 1.000 millones de pesos. Habría que hacer el análisis. Y estoy seguro que los funcionarios que hoy día que ganan 4 millones de pesos no tienen este monto en patrimonio, pero es una labor que va a tener que hacer el Ministerio Público. Segundo, hay una serie de operaciones que desarrolla desde el punto de vista inmobiliario el general Fuentealba, con compra, con adquisición de bienes raíces que vende, y en algunos casos los vende directamente a su propia familia y después los termina y los vuelve a comprar. Es una situación curiosa, a lo menos, que va a tener que explicar en el Ministerio Público por qué se producen estas compras de bienes raíces, entradas y salidas respecto a sus propios hijos. La verdad es que aquí, en los antecedentes que uno tiene, a partir del análisis de las declaraciones de patrimonio, pero también a partir del análisis de los antecedentes que existen en los conservadores de bienes raíces, uno se da cuenta que aquí había una gestión inmobiliaria bastante relevante que no es coherente con la función que él desempeñaba, que era general de la República, de una institución que tiene que estar a cargo de la defensa nacional y que, yo quiero decirlo, fui presidente de la Comisión de Defensa, me tocó conocer a los funcionarios del Ejército, la gran mayoría de los más de 40.000 hombres son personas honradas, con sacrificio, desarrollan su labor y por lo tanto aquí tiene que separarse los hechos ilícitos de las personas respecto a la institución que hay que mantenerla con el prestigio que tiene. Usted también señalaba durante esta conversación que el Ejército es una institución altamente jerarquizada y también lo que llama la atención es que durante todo este dinero de este desfalco que tiene que ver con la ley reservada del cobre, ¿no es curioso tal vez que los altos mandos no tuviesen conocimiento de eso? Usted dice, claro, fallaron algunos controles internos, pero esa es la pregunta que está de fondo. ¿No tenían información respecto a lo que estaba pasando? Mira, hay un informe del año 2011, que hay un informe de inteligencia respecto de 2 funcionarios que hoy día se encuentran en prisión, en que saltó este elemento. Los 2 funcionarios tratan de pasar una factura, una cotización falsa dentro del marco de la compra, o más bien de la compra de servicios en esta materia. Y no se tomó ninguna medida al respecto. No se tomó una medida de salida, de investigación. ¿Sabiendo que era una factura falsa? Era una cotización falsa. Sabiendo que era una cotización falsa, a partir de un informe de inteligencia, no se tomaron las medidas del caso. Ahí hay una negligencia inexcusable del general que estaba a cargo de, no el informe de inteligencia, sino que el general que le llegó este informe de inteligencia. Y por lo tanto, habían antecedentes para poder sostener que algo raro estaba pasando en esta materia. ¿Y esas alarmas nunca fueron escuchadas? Las alarmas no saltaron, no fueron escuchadas, y yo insisto, bastaba, y eso es lo que produce molestia y desagrado, bastaba que el Ejército, las 3 instituciones que le acabo de decir, el Comando de Apoyo de la Fuerza, la Contraloría del Ejército, la Tesorería del Ejército, hubieran hecho una revisión mínima de las facturas en el Servicio de Impuestos Internos, en una página web que usted puede acceder, que yo puedo acceder, se llama Situación Tributaria, mete el número de factura, mete el nombre del proveedor y el RUT y aparece si la factura es verdadera o falsa. Bueno, muchas facturas que eran falsas no pasaron ni siquiera ese mínimo requisito para pagar una factura que finalmente, en este caso, pertenece a los fondos de la Ley Reservada del Cobre. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para profundizar en este tema, diputado, que esté muy bien. Noticia en desarrollo, como se dice. Exacto, vamos a estar, por cierto, muy atentos a lo que ocurre en esta materia. Gracias. Muchas gracias.